La historia que voy a contar hoy es una historia que dejará profundas huellas en su corazón. Los ataques del 11 de septiembre, uno de los días más oscuros de la historia del mundo. Pero ese día, había un hombre que, antes de la catástrofe, que no podía ver con sus propios ojos, en medio de esa oscuridad, luchó por salvar a las personas. Sí, la persona de la que hablamos es Richard. Era el hombre que salvó la vida de miles de personas durante la inolvidable catástrofe del 11 de septiembre, pero su nombre nunca fue escuchado. La historia de Richard comienza con una inquietante premonición. Quizás los recuerdos aterradores de esos días se habían convertido en una especie de intuición para Richard. Era un héroe de guerra, un veterano de Vietnam, pero su lucha más importante la libró en uno de esos enormes rascacielos donde late el corazón del comercio. Mientras todos continuaban con su trabajo, Richard había notado algo. En 2001, como jefe de seguridad en el World Trade Center, él advertía a las personas todos los días sobre un posible desastre. Esto era una realidad que no se podía ni discutir. En los años anteriores a los ataques del 11 de septiembre, se estaban haciendo serios preparativos para defender el World Trade Center, y Richard podía sentir que ese día se acercaba. La historia comienza así. Se estaban haciendo serios preparativos para defender el World Trade Center, y Richard podía sentir el día. La historia comienza así. Richard pensó que los sistemas de seguridad no eran lo suficientemente sólidos, así que al mirar con los ojos de hoy, él ya había intuido una gran catástrofe que podría sucederle en ese entonces. Por eso, estaba revisando constantemente los sistemas, organizó simulacros para garantizar la seguridad de las personas, buscó maneras de evacuar a miles de personas, buscó soluciones. Pero la mayoría de estas simulaciones no afectaron a nadie. Él era tan insistente en cada simulacro que finalmente logró salvar miles de vidas. Aquí está la parte más impactante de la historia. Mucha gente se rió de él. Pensaron, ¿para qué tomar tantas precauciones? Nadie pensó que un peligro real estaba tan cerca. Nadie imaginaba la catástrofe. Richard, con intuiciones fuertes, salvó personas. Pero Richard continuó con sus preparativos, diciendo que algo iba a suceder. Entonces, la intuición de este hombre era tan fuerte que logró salvar a la gente antes de que se notara el desastre. Entonces, ¿qué pasó el 11 de septiembre? Vamos a profundizar un poco más. Por la mañana comenzó ese horrible ataque. Esa mañana, todo se volvió un caos. Pero aquí es donde entró en juego la suerte de Richard. Antes de ese ataque, nadie esperaba una evacuación tan organizada. Algunas personas incluso dijeron que no había necesidad de realizar tantos simulacros, pero Richard mostró un liderazgo increíble y evacuó a la gente de manera tranquila. Cuando piensas en todo esto, ¿no es increíble que Richard sea visto como un hombre común en lugar de un héroe? Al igual que en una guerra, él estaba esperando un momento de crisis en cada instante, y cuando ese momento llegó, sabía exactamente qué hacer. Cuando el segundo avión chocó contra el World Trade Center, Richard seguía salvando vidas. Al igual que en una guerra, él estaba esperando un momento de crisis en cada instante, y cuando ese momento llegó, sabía exactamente qué hacer. Cuando el segundo avión chocó contra el World Trade Center, Richard seguía salvando vidas. Mientras miles de personas intentaban escapar en pánico, Richard también trataba de mantener el orden. Hizo algo increíble, que ayudó a muchos empleados a salir del edificio. Pero algo sucedió. Ese increíble hombre no se asustó ni una sola vez en medio de la catástrofe. Intentó mantener a miles de personas. Su calma. En ese momento, ese hombre héroe no solo estaba salvando su propia vida, sino que también estaba logrando salvar la vida de muchas otras personas. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Richard fue la última persona en salir del edificio, pero aún así, regresó al interior para intentar salvar a la última persona que no había podido rescatar. Y, lamentablemente, cuando regresó al edificio por última vez, perdió la vida junto con ese horrible colapso.
Richard fue la última persona en intentar evacuar el centro comercial, pero no pudo salvar su propia vida. Richard fue la última persona en intentar evacuar el World Trade Center, pero no pudo salvar su propia vida. Imagínense, una persona tiene un carácter tan fuerte que, a pesar de ver todo esto, incluso en su último aliento, sigue pensando en la vida de los demás. ¿No es realmente un gran acto de heroísmo? Ahora, aunque Richard salvó cientos de vidas ese día, lamentablemente, la mayoría de la gente no lo conoce. Al pensar en esto, tenemos que preguntarnos cómo la historia a veces no deja lugar para héroes olvidados, porque la mayoría, las veces, solo seguimos los grandes medios y eventos que llaman la atención. Pero la forma en que Richard anticipó esta catástrofe y mostró heroísmo al salvar la vida de cientos de personas es una historia que realmente necesita ser contada. Por eso estoy compartiendo esta historia con ustedes. Si también quieres que la historia de Richard llegue a más personas, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Compartan en los comentarios qué piensan sobre este héroe silencioso y qué saben de él. Richard se le recuerda en la historia como se merece. Espero sus comentarios. Generalmente conocemos la vida de un héroe después de la catástrofe, pero lo que siempre debemos hacer es recordar a estos héroes e inspirarnos en sus vidas